Bienvenidos nuevamente al curso de Matemática 1 impartido en la Facultad de Ciencias Agronómicas en modalidad a distancia. En este caso vamos a iniciar con la unidad número 3. La unidad 3 ustedes saben de que es matrices y determinantes establecido en el programa de la asignatura. Vamos a recordar un poco acerca del material que tenemos extra, el material de lectura, en las cuales tenemos algunas definiciones. Recordemos que las matrices las denotamos con letras mayúsculas. Estas matrices tienen elementos y cada uno de los elementos nosotros lo podemos escribir en forma general y su forma general vendría escrito por unos subíndices. Estos subíndices van a indicar la posición en la que se encuentran en dicha matriz. Por ejemplo, tenemos aquí tres matrices. Esta matriz tiene un orden. Eso también recuérdense que lo tenemos escrito en el material. Es decir, de que el orden de la matriz, antes de escribir la posición de cada uno de los elementos de ellos con sus subíndices, el orden de la matriz va a venir dado por el número de filas y el número de columnas que tenga. En este caso, recuerden de que tenemos dos filas, por lo tanto, el orden de esta matriz va a ser dos filas y el número de columnas, en este caso tenemos dos columnas, entonces lo vamos a escribir que es de orden 2 por 2. Nunca multipliquen estos subíndices para el orden de una matriz. Eso no se hace. Si ustedes lo hacen, si ustedes me dicen de que la matriz es de orden 4, se va a entender con otro concepto. Recuerden el concepto de matriz cuadrada. El orden de esta matriz, una matriz cuadrada, si yo digo que esta es una matriz cuadrada de orden 4, no tendría 4 elementos. Lo que tendrían serían 16 elementos, porque el orden de una matriz cuadrada de orden 4, ese orden 4 quiere decir de que es igual al número de filas al número de columnas. Por lo tanto, si yo quiero escribir el orden de esta matriz en este caso es una matriz cuadrada. ¿Por qué? Porque el número de filas coinciden con el número de columnas. Por lo tanto, si yo quiero escribir nada más esta matriz, nada más con un subíndice, tendría que decir de que esta es una matriz de orden 2. Casi nunca suele ponerse nada más un subíndice. Casi siempre se ponen 2 por 2. Por lo tanto, esta matriz tiene dos filas, dos columnas, y entonces va a contener 2 por 2 elementos. Quiere decir que va a contener 4 elementos. Si yo quiero saber cómo interpretar cada uno de estos elementos, tengo que escribir la letra minúscula de la matriz que tengo aquí. Por lo tanto, la letra minúscula de A sería A minúscula y este elemento estaría en la primera fila y primera columna. Este elemento estaría en la primera fila y segunda columna. Este elemento se encuentra en la segunda fila, primera columna. Este elemento menos 3 se encuentra en la segunda fila y segunda columna. Es decir, que cada uno de los elementos yo los puedo escribir de forma general, escribiendo la letra minúscula de la matriz y los subíndices me van a estar indicando la posición de este elemento. Recuérdense de que este elemento va a venir contenido en la intersección de la fila y la columna. A veces, cuando uno trabaja con hojas de cálculo, uno claramente, no importa cuál sea el programa que ustedes utilicen, le va a decir de que cada uno de estos elementos se encuentran en una celda. Nosotros le vamos a decir que es un elemento que se encuentra en la posición 1,1 o en la posición 1,2. Entonces, tenemos también la siguiente matriz, una matriz B, que es de orden 2 por 2. Tenemos la siguiente matriz que es de orden 2 por 1. El orden, recuerden, siempre va a venir dado por el número de filas, en este caso viene siendo 2 filas, y el número de columnas, 2 por 1. Bueno, existen diferentes tipos de matrices. Existen las matrices nulas. Aquellas matrices nulas son que cada uno de los elementos de esta matriz son 0. Existen aquellas matrices que se le llaman diagonales. ¿Cuáles son las matrices diagonales? Las matrices diagonales son aquellas que debajo de la diagonal principal tiene ceros.
¿Cuál es la diagonal principal? La diagonal principal son todos aquellos elementos que sus subíndices son iguales. Es decir, A11, A22, si tuviéramos una matriz de 3×3, también tendríamos A33, perdón. Entonces, toda esta es la diagonal principal. Si yo tengo de que debajo de la diagonal principal son ceros, entonces lo que está arriba vendría siendo, si todos los elementos arriba de la diagonal principal son diferentes de ceros, y este nada más el que es cero, esta es una matriz triangular superior. Si todos los elementos debajo de la diagonal son diferentes de ceros y arriba de ella son ceros, le llamamos matriz triangular inferior. Y hay una matriz que es triangular superior y también es triangular inferior. Esa se llama matriz diagonal, que es aquella matriz que cada uno de los elementos de su diagonal principal son diferentes de cero. Todos los elementos afuera de ella son ceros. Esto también nace a una definición muy importante de que viene siendo la matriz identidad. ¿Cuál es la matriz identidad? La matriz identidad solo nace de aquellas matrices cuadradas, es decir, aquellas matrices de 2×2, 3×3, 4×4, 5×5, y que su diagonal principal van a ser unos y fuera de ellas son ceros. Por ejemplo, ¿cuál sería la matriz identidad de una matriz de orden 2×2? Una matriz identidad sería aquella que A11 sería 1, A22 sería 1, y estos elementos que tenemos aquí serían ceros. Esa sería la matriz identidad. Bueno, ahora vamos a pasar a la parte de operaciones con matrices. Así como los números reales, las matrices se pueden sumar, también se pueden restar y también se pueden multiplicar. Lo que no podemos hacer es dividirlos. Antes de sumar, multiplicar y dividir, también hay una operación muy importante que es aquella operación a la cual le llamamos un escalar por la matriz. Esta operación de multiplicar un escalar por una matriz, esa siempre va a ser posible. Es decir, que si yo tengo una matriz nula, es decir, una matriz de ceros, y lo multiplico por ejemplo, por 5, es posible realizarlo. Si yo tengo, por ejemplo, una matriz identidad, recuerden, 1, 1, 0, 0, en el caso de una matriz de orden 2×2, y lo multiplico por un valor real, sí también lo puedo realizar. Ahora veamos, las sumas o restas de matrices, si van a ser posibles o no van a ser posibles, que esa vendría siendo la segunda operación. La suma o resta de matrices va a ser posible si cada una de estas matrices tienen el mismo orden. Es decir, que yo puedo sumar A con B y va a ser posible. Pero no puedo sumar B con C. ¿Por qué? Porque no tienen el mismo orden. Recuerden que la matriz B es de orden 2×2. 2 filas, 2 columnas. La multiplicación de matrices, ese vendría siendo también otro punto a estudiar. La multiplicación de matrices, tenemos que verificar cuál vendrían siendo el número de filas de la primera matriz, tiene que ser igual al número de columnas de la segunda matriz a multiplicar. Y me va a dar una matriz resultante que va a tener el número de filas de la primera y el número de columnas de la segunda. ¿Cómo sería esto? Bueno, vamos a tener una matriz C que va a tener un orden, por ejemplo, 3×5. Y lo queremos multiplicar con una matriz D que va a tener un orden 5×2. ¿Va a ser posible realizar esta multiplicación de matrices? Tenemos que verificar el número de columnas de la primera matriz, como habíamos dicho anteriormente, que tiene que ser igual al número de filas de la segunda matriz. Esto tiene que cumplirse que sean igual. En este caso son iguales. Y me va a dar una matriz resultante, le podemos poner una matriz F, que va a tener el número de filas de la primera matriz por el número de columnas de la segunda matriz. Entonces, hay que verificar siempre esto. Para la suma y resta, ya lo dijimos, tienen que ser del mismo orden. Para la multiplicación, lo que se tiene que cumplir es de que el número de filas tiene que ser igual al número, el número de columnas, tiene que ser igual al número de filas de la segunda matriz. Entonces tenemos que verificar si es posible realizar
esta operación en matrices. ¿Cómo lo vamos a verificar? Recuerden de que la suma y la resta solo está definida por aquellas matrices del mismo orden. ¿Cuánto es el orden de la matriz B? El orden de la matriz B es de 2 por 2 y el orden de la matriz A es 2 por 2. Por lo tanto, sí se puede realizar la suma de estas dos matrices. Pero recuerden también de que aquí hay otra operación. La operación más simple de matrices es multiplicar un escalar por la matriz. En este caso estamos multiplicando 2 por la matriz B. Entonces, podemos realizar la operación. ¿Cómo me quedaría? Me quedaría 2 por la matriz B. ¿Quién es la matriz B? La matriz B es 2, 3, 1 y 5. ¿Quién es la matriz A? La matriz A es 10, 4, 7 y menos 3. Bueno, la primera operación me establece de que el escalar 2 va a multiplicar a cada uno de los elementos de la matriz B. Entonces, yo puedo distribuir este 2 entre cada uno de los elementos. Esto me quedaría que va a ser igual a 2 por 2, 2 por 3, 2 por 1 y 2 por 5. Y el resultado de cada uno de estos elementos lo voy a sumar con la matriz A, que es 10, 4, 7 y menos 3. Ahora, el resultado sería nosotros le podemos llamar una matriz C al resultado de multiplicar dos veces la matriz B más la matriz C. En este caso lo vamos a dejar de esa manera. Es decir, de que solo lo vamos a sumar y no vamos a renombrar esa matriz resultante con otro nombre de la matriz. Bueno, en el resultado lo que tenemos que hacer es de que cada uno de estos elementos se va a sumar con elemento de la misma posición de la siguiente matriz. Por eso es de que no es posible sumar, por ejemplo, una matriz de orden 2 por 2 con otra de 2 por 3, porque vamos a tener más columnas y las columnas de la matriz B no tendrían con qué elemento sumarse. Por eso es de que no es posible realizarlo. Entonces, en este caso, 2 por 2 serían 4 más el otro elemento que sería 10. Este sería el primer elemento de la matriz resultante. En el siguiente, 2 por 3 es 6. Y esto lo voy a sumar con el elemento de la posición 1, 2 de la matriz B, que esto es 4. El siguiente elemento de la matriz restante sería el elemento 2, fila 2, columna 1, y 2 por 1, 2 más 7, que vendría siendo el elemento 2, 1 de la matriz B. El último elemento sería, es decir, el elemento 2, 2, 2 por 5 es 10, y más por menos, me queda menos, 3. Ahora, ¿qué es lo que me va a resultar? Sumar cada uno de ellos y me va a dar la matriz resultante. 4 más 10 sería 14. 14. El segundo elemento de la fila sería 6 más 4, 10. El otro elemento aquí tendríamos 9. Y 10 menos 3 tendríamos que sería 7. Entonces, esta sería la matriz resultante cuando yo estoy multiplicando por 2 la matriz B y sumándole la matriz A. Entonces, siempre que tengamos ejercicios de suma y resta de matrices, hay que verificar el orden de cada una de ellas. Si no tienen el mismo orden, no es posible. Bueno, vamos a pasar a otra operación un poco más, en teoría a veces vienen diciendo que es un poco compleja, pero no es tan compleja. Hay que verlo desde una perspectiva que hay que tener claro el concepto de producto de matrices. Vamos a multiplicar la matriz B con la matriz C. Si yo multiplico la matriz B por la matriz C, tengo que verificar eso que tanto hablamos del producto de matrices. Es decir, que tengo que verificar que el número de columnas de la matriz B sea igual al número de filas de la matriz C. ¿Cuál era el orden de la matriz B? El orden de la matriz B es de orden 2 por 2. ¿Cuál es el orden de la matriz C? El orden de la matriz C es 2 por 1. Y como podemos comprobar, sí, es igual el número de columnas al número de filas de la matriz C. ¿Qué es lo que me va a quedar? Lo que me va a quedar
es el resultado de una matriz D que va a tener orden, el número de filas de la primera matriz, orden 2, por el número de columnas de la segunda matriz, que es 1. Entonces me va a quedar un producto que me va a resultar una matriz de orden 2 por 1. Entonces lo vamos a encontrar. Hay una forma para hacerlo que a veces en forma de notación se nos facilita un poco, y es poner primero la matriz B y arriba poner la matriz C. Y así vamos a buscar de que el producto es la fila por la columna. Entonces, me quedaría de la siguiente manera. Me quedaría que la matriz B es igual a 2, 3, la primera fila, 1, 5, la segunda fila. Recuerden que lo que estoy haciendo en este momento es multiplicar ambas matrices. Arriba voy a tener la matriz C. La matriz C tiene por elementos 4 y 1. Entonces me va a quedar una matriz restante, que esa matriz le hemos llamado D y que tiene orden 2 por 1. Bueno, ¿cómo lo vamos a encontrar? Estos elementos que vamos a tener aquí lo podemos escribir de la siguiente manera. Este sería de 1, 1 y este sería de 2, 1. Esos elementos, ¿cómo los encuentro? Esos elementos vienen por un producto. El producto de la fila 1 por el producto de la columna 1 de la segunda. Es decir, que voy a multiplicar 2 por 4 y le voy a sumar 3 por 1. De 1, 1 va a ser igual a multiplicar la primera fila por la primera columna, que es una única columna que tiene. 2 por 4 más 3 por 1. Esto me da de resultado 2 por 4, 8. 3 por 1, 3. Y esto me queda 11. Por lo tanto, el resultado va a ser 11. ¿Cómo voy a encontrar el otro elemento de la matriz resultante del producto? De la misma lógica. La misma lógica sería de que este elemento que tengo aquí de la matriz resultante resultó, valga la redundancia, al multiplicar la segunda fila de la primera columna, de la primera matriz, perdón, por la primera columna de la segunda matriz. Entonces, D 2, 1 va a ser igual a multiplicar primera fila por primera columna. 1 por 4 más 5 por 1. Y esto me quedaría que 1 por 4 es 4 y 5 por 1 es 5. Al sumarlo me quedaría esto que es 9. Entonces, el resultado al multiplicar la matriz B con la matriz C me queda una matriz de orden 2 por 1 y que cada uno de los elementos es 11 y 9. A veces en algunos libros van a encontrar de que cuando el producto de las matrices se puede realizar, ellos le llaman específicamente de que son matrices confortables. Es decir, de que se pueden realizar el producto entre ellas dos. Hay que también recordar algo. En las matrices no viene siendo conmutativo el producto. Es decir, de que no puedo decir de que B por C es igual a C por B. Si ustedes se fijan, si yo le doy vuelta a esto, es decir, que si yo tengo C por B, me va a cambiar esto que hemos analizado. Es decir, que el orden de la matriz es 2 por 1 y el orden de la matriz B es 2 por 2. ¿El número de columnas es igual al número de filas de la matriz B? No, entonces no se puede realizar. Por lo tanto, hay que tener esto en mente. El producto de matrices no es conmutativo. Vamos a realizar otro producto de matrices que nos va a dejar una gran enseñanza para uno de los conceptos que vamos a ver un poco más adelante. Continuando con los ejemplos de multiplicación de matrices, tenemos el siguiente ejemplo que hemos dicho que nos iba a dejar una enseñanza para futuros de esta misma clase conceptos. Entonces, tenemos la matriz A y tenemos la matriz B. Si yo quiero calcular el producto de la matriz A por B, ¿cómo lo vamos a encontrar? Bueno, para empezar, no podemos establecer o decir, bueno, solo voy a multiplicar dos matrices y ya.
tenemos que verificar si ambas matrices pueden multiplicarse. Recordemos qué es lo que tenemos que hacer. Ver el orden de cada una de ellas. En este caso tenemos una matriz de orden 2 por 2 y tenemos una matriz de orden 2 por 2. Por lo tanto, el número de columnas es igual al número de filas de la segunda matriz. Y voy a obtener una matriz también de orden 2 por 2, ya que el número de filas de la matriz A es 2 y el número de columnas de la matriz B es 2. Ahora, ¿cómo es que vamos a multiplicar estas matrices? También recordemos que hemos establecido una forma o una notación, por decirlo así, para llevar a cabo esta multiplicación, que en este caso se nos va a facilitar para recordar cómo viene dada el producto de matrices. Lo que hacemos es que primero escribimos la matriz A, que la matriz A tiene por elementos 2, 5 en la primera fila y tiene por elementos menos 3 y menos 7 en la segunda fila. Arriba vamos a escribir la matriz B. La matriz B tiene por elementos en la primera fila menos 7 y menos 5 y en la segunda fila tiene por elementos 3 y 2. Por lo tanto, voy a obtener una matriz que va a ser de orden 2 por 2 y que va a tener elementos. En este caso le vamos a llamar una matriz igual como le llamamos anteriormente, una matriz D. Esta matriz D va a tener como elemento D1, 1, D1, 2, D2, 1 y D2, 2. ¿Cómo van a venir dados estos elementos? Recordemos que estos elementos van a venir dados por el producto, en el caso del primer elemento, por el producto de la primera fila de la matriz A por el producto de la columna 1 de la matriz B. Entonces lo vamos a calcular. Vamos a tener que D1, 1 va a ser igual a multiplicar primera fila por primera columna. Vamos a multiplicar 2 por menos 7, 2 por menos 7, más 5 por 3, recordemos, fila, columna, 5 por 3. Que esto me vendría dando 2 por menos 7, menos 14, más 5 por 3, 15, y esto sería igual a menos 14 más 15, 1. Por lo tanto, el primer elemento del producto de estas matrices, el elemento 1, 1, va a ser 1. Encontremos el segundo elemento de la segunda fila, es decir, D1, 2. D1, 2, ¿cómo va a venir dado? Ya dijimos que este va a venir dado por el producto de la primera fila y el producto de la segunda columna. D1, 2 va a ser igual a multiplicar 2 por menos 5 más 5 por 2. Y tenemos que 2 por menos 5 es menos 10. Más 5 por 2, esto va a ser 10. Menos 10 más 10, esto es 0. Por lo tanto, el segundo elemento del producto de estas matrices es 0. Ahora vamos a encontrar el elemento D2,1. D2,1 va a venir dado por el producto de la segunda fila por la primera columna. Es decir, que me quedaría menos 3 por menos 7, menos 3 por menos 7, más menos 7 por 3, menos 7 por 3. Menos por menos me va a quedar más. 3 por 7, 21. Más por menos me queda menos. Por más me queda menos. 7 por 3, 21. 21 menos 21 me da un resultado que va a ser 0. Por lo tanto, el primer elemento de la segunda fila de la matriz resultante al multiplicar A por B es 0. Ahora vamos a encontrar el último elemento que sería D22. D22 va a venir dado a multiplicar la segunda fila por la segunda columna de la matriz B. Entonces, D22 va a ser igual a multiplicar menos 3 por menos 5 más menos 7 por 2. Menos 7 por 2. Menos por menos me da más. 3 por 5 me queda 15. Más por menos me queda menos. Y menos por más me queda menos. 7 por 2 es 14. 15 menos 14 me queda 1. Por lo tanto, el último elemento que vamos a tener aquí es 1.